mirando los datos que manejamos en el Banco Mundial de Pobreza, Bolivia lleva ya cerca de 20 años bajando la pobreza persistentemente y continuamente, y llegando a niveles ya de país ingreso medio alto. Eso está muy bien. Hay muchos países que han retrocedido. En la pandemia hubo un retroceso, eso sí, en prácticamente toda la región de América Latina, pero ya se está regresando nuevamente a la actividad económica que había antes de la pandemia. Entonces eso me alegró mucho. He enterado que la inflación sigue muy baja, y esto es realmente un gran logro, porque he estado visitando muchos países de la región, y en la mayoría de los países de la región la inflación está llegando a niveles de 8, 10, 15%, que no se veían hacía muchísimos años. Eso nos preocupa mucho. La inflación tiende a ser un grave impuesto, sobre todo para las familias de más bajos ingresos, porque suben los precios de los alimentos. Entonces, el hecho de que Bolivia mantenga la tasa de inflación tal vez más baja de toda la región es un gran logro, y felicito a los bolivianos por eso. Es un gran esfuerzo de política. ¿Cómo ve el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica de Bolivia? Mira, lo veo relativamente bien. Como te digo, me estoy enterando de la situación, pero he visto las cifras económicas. Hubo una excelente recuperación, como lo dices, en el año 2021, sobre todo después de un año nefasto, el 2020. Ese ha sido el comportamiento de la mayoría de los países de la región. El 2020 fue un año realmente dramático. Me alegró mucho ver que hubo programas muy activos para apoyar a la población más afectada por la pandemia. Y nosotros podemos contribuir a algunos de estos bonos especiales que se le dio a la población más vulnerable, que estaba tan afectada por la caída en los ingresos y la falta de empleo en ese momento. Y entonces el 2021 ha sido una gran recuperación. Bolivia es uno de los países que lo ha hecho bastante bien. En el 2022 me dicen que estamos pensando que la economía va a crecer alrededor del 4%, que es una muy buena tasa de crecimiento en el contexto regional, de manera que lo vemos bien, satisfactorio. Bolivia, en cuanto a la caída de su economía y la recuperación, está entre los países que mejor lo hicieron. La recuperación, como te decía, las cifras, hablaba con nuestros economistas, ya para finales de este año se había recuperado prácticamente todo el nivel de actividad económica que había antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido, Bolivia lo ha hecho bastante bien y está entre los países que mejor lo han hecho en la región en cuanto a esta recuperación. Después de este viaje le dirán, ¿y qué tal Bolivia? Y del 1 al 10, ¿cuánto diría? Mira, yo diría que estoy muy positivamente sorprendido, ¿no? Porque de Bolivia, como no es una de las economías más grandes de la región, escucho mucho de lo que pasa en Brasil o de lo que pasa en Argentina, de lo que pasa en México, de las economías medianas y pequeñas escucho menos. Entonces hay que venir y hay que ver. Y como te digo, salgo con una muy buena impresión. Veo enormes avances, veo grandes logros, veo un enorme potencial, algunos retos importantes como estos que estamos hablando, de cómo lidiar con la inflación hacia adelante, las subvenciones, etcétera. Pero yo creo que yo le daría por lo menos un 8, tal vez un 9.